Bueno, primero que nada, buenas tardes, les saludamos, les damos la bienvenida a esta actividad, a esta presentación del libro La ecología de Marx, de John Bellamy Foster. Primero que nada, bueno, agradecer a la extensión de la universidad, acá Carlos, que ha hecho posible y ha facilitado el espacio para que podamos desarrollar esta charla de intercambio. También la disposición de Francisco Coletti, que es docente de aquí de la casa, que bueno, que también tuvo la mejor de la disposición para poder llevar adelante esta actividad. Y bueno, a Juan Duarte, que es también parte de la editorial, ¿no?, del Instituto del Pensamiento Socialista, que inaugura con este libro lo que llamamos la ecología y el marxismo, una importante sesión, una colección que queremos comenzar a desarrollar para poner, valorizar los aportes del marxismo en materia de ecología, ambiente, ¿no? También, bueno, me llamo Martín Sáez, yo soy docente, soy egresado de acá de la casa, también es un orgullo poder estar acá presente. Y bueno, básicamente unas palabras iniciales para luego dar paso a Francisco. Queremos destacar que esta obra de John Bellamy Foster es una contribución muy importante para poder comenzar a reconstruir o en algún punto rearmar sistemáticamente lo que ha hecho Marx, como quizás anudándole un poco a mi experiencia, a mi paso por la universidad, ¿no? Cuando comenzás a indagar, ¿no?, sobre Marx, te quedás con esta imagen de un gran científico que analizó al sistema capitalista, que se armó de un cuerpo teórico para analizar la historia de la humanidad. Nos quedamos con el Marx sociólogo, con el Marx que es economista, ¿no? Pero quizás también producto del paso por la academia, ¿no?, de décadas, nos queda una imagen quizá un tanto fragmentada, una imagen que muchas veces, producto de distorsiones, porque también introduciéndonos ahí un poquito con algunas cositas que destaca Bellamy Foster, han habido muchos críticos, muchos detractores del marxismo que han tratado no solamente de simplificar, sino de tergiversar parte de su obra y quitar quizás algunos aspectos que en la obra y el pensamiento de Marx fueron centrales, ¿no? Marx, como primero que nada un político revolucionario de su época, hizo grandes contribuciones para la clase trabajadora y las peleas, ¿no?, desde mediados del siglo XIX, pero también, que es la obra que traemos hoy acá, un Marx que pensó desde el principio la cuestión de la ecología y de la relación que sostenemos con la naturaleza. Hay una parte, ¿no?, en la introducción que Bellamy Foster utiliza, que la verdad que me pareció excelente, que es su objetivo, ¿no? Él esboza en sus objetivos que él intenta una reconstrucción sistemática del pensamiento ecológico de Marx, ¿no? Producto de lo que iba mencionando antes, fueron décadas de tergiversaciones, tanto de los mismos socialistas, con los cuales Marx debatió, también de sus detractores, que bueno, que Foster también hace unas menciones de todos esos pensamientos que se vertieron, que llevaron a que se diga de que Marx no pensó la cuestión de la naturaleza. Me parece importante empezar por este elemento, porque en esta reconstrucción sistemática que encara el autor, puede verse un Marx que sí pensó la cuestión del ambiente, de la cuestión de qué relación sostenemos con la naturaleza. Obviamente que ahí podemos ver que uno de los aspectos que Marx ya notó en su temprana obra, ¿no?, mientras él iba armando su pensamiento y el materialismo dialéctico crítico que lo caracterizó, fue esta cuestión de que el capitalismo ha generado un divorcio, una separación respecto al ambiente, ¿no? El capitalismo, primero que nada, como el gran expoliador de la naturaleza, pensando obviamente en lo que entendemos, ¿no?, como la naturaleza, un repositorio de recursos a explotar a como dé lugar. Eso lo podemos ver en el transcurso mismo del sistema, ¿no?, desde sus orígenes, ¿no? Es un sistema que ha llevado desde la conquista de América, ¿no?, pasando por grandes hitos
como por ejemplo, ¿no?, los acercamientos en Inglaterra, los Enclosur y los despojos a las comunidades, ¿no?, en pos de alimentar esos primeros pasos del capitalismo, hasta llegar, ¿no?, a las épocas actuales donde tenemos ¿no?, el avance del neoliberalismo como un gran punto en el cual encontramos a un sistema que ha avanzado, que no ha dejado selva vírgenes por descubrir, y con esta gran lógica irracional, ¿no?, que es el saqueo de recursos, como se plantea, ¿no? No habla de bienes comunes, el capitalismo habla de recursos a extraer hasta su agotamiento, y obviamente un aspecto muy importante que también menciona Bellamy Foster, citando a otros autores de la época, es que Marx denunció la expoliación de la naturaleza antes de que naciera la moderna conciencia ecológica burguesa. O sea, tenemos que en el pensamiento de Marx lo rastreamos hasta sus inicios como un pensador que tuvo en su visión la cuestión de pensar la naturaleza como una cuestión que va muy de la mano con la humanidad, ¿sí? Con la cuestión de no podemos pensar como el gran repositorio que lo piensa el capital en su lógica irracional, sino como una cuestión muy inherente a la historia de la humanidad. Pienso que es importante la presentación de este libro y los elementos que van a ir comentando tanto Francisco como Juan. El tiempo en el cual hacemos presentación de este libro es muy importante, ¿no? Prendemos la tele y vemos los grandes procesos que se van desarrollando, ¿no? Por ejemplo, las temperaturas históricas que, no sé, Paraguay, 48 grados centígrados, temperaturas históricas en la Antártida, la pérdida del permafrost en Siberia, los grandes incendios, la pandemia del COVID-19, sin ir más lejos, con su origen zoonótico, nos pone también, nos posiciona en que llegamos a un punto histórico en el cual decimos que el capitalismo es un sistema totalmente irracional. Es el capitalismo que hace que el 30% de los alimentos del mundo sean tirados a la basura, el que genera pobreza y las grandes situaciones que padecemos los trabajadores y las grandes mayorías del mundo. Por eso, simplemente para cerrar y dar paso para que podamos continuar con esta charla, decir que Marx no solamente elabora su teoría, su pensamiento en base a entender también qué situación y qué relación tenemos que tener los trabajadores y las grandes mayorías con la naturaleza, sino que también descubre el sujeto histórico que puede en sus manos tener el potencial de superar este sistema para dar peleas, y que precisamente, como dice la juventud hoy en día en la calle, y como vimos en diciembre del 2021 en la gran pelea contra el extractivismo acá en la provincia, no hay un planeta B. Entonces también apostamos a que esta obra que recomendamos y que ahora van a explicar Juan y Francisco, los trabajadores tenemos una importante tarea en nuestras manos al ser la clase productora y quienes podemos organizar una economía y una sociedad en base a nuestras necesidades, y no precisamente que toda la organización de la economía quede en un puñado de capitalistas que lo único que se esmeran en concentrar sus ganancias y en dejarnos precisamente sin planeta. Entonces, esperamos que este libro sea una contribución, un inicio a los debates, a los intercambios, y resaltando esta importancia de presentarlo en Chubut, en el punto más austral por el momento que se viene presentando el libro, desde donde venimos de una gran pelea de miles en las calles para frenar la zonificación minera, y también demostrando que los trabajadores, como demostraron, ¿no?, los portuarios y los trabajadores de la alimentación, podemos levantar una gran bandera en defensa del ambiente. Así que bueno, para continuar, queremos darle paso acá a Francisco, que también nos va a comentar sobre el libro. Bueno, gracias Martín. Gracias Carlos Pérez en Secretaría de Extensión de Humanidades, que nos dio este espacio. Y también gracias a los estudiantes, porque un poco esta idea de presentar libros surge de, justo hoy no está, pero de un estudiante que milita acá con los chicos y que propuso él un poco, cuando estábamos viendo y trabajando Marx, proponer y trabajar estos temas, pensarlos.
Y me pareció una muy buena idea, en tanto y en cuanto el libro, de alguna forma nosotros siempre trabajamos Marx porque pensamos que uno de los pensadores más influyentes de la historia de la humanidad, por decirlo de alguna forma, pero también porque es un clásico que siempre nos puede ayudar a pensar la realidad local, la realidad social. Tenemos que tratar de ver, ¿no?, de qué forma lo trabajamos, lo explicamos, lo incorporamos, lo comunicamos. Y dentro de esto estamos viviendo, creo, un momento en donde los dos grandes temas son la cuestión ecológica y la cuestión de género, ¿sí?, en donde las ciencias sociales no pueden mirar para un costado, sino que tienen que profundizar sobre eso. En este marco me pareció oportuno poder darle espacio a Juan y a Martín y a la presentación de este libro, porque habla sobre temas que nosotros tenemos que empezar a buscarle fundamentos teóricos y de alguna forma, como decía Martín también, empezar a ser un poco más justos o por lo menos investigar, echar un poco de luz sobre en el libro lo trabaja muy bien esta idea de que se pensó a Marx como un pensador que no pensaba la ecología, ¿sí? Como que también era una persona que no hacía referencias o tenía una referencia negativa o una idea negativa sobre el planeta y los recursos materiales y humanos. Nada más lejos de eso, y un poco creo que el libro trata de fundamentar esta idea, donde Marx de alguna forma intenta y comunica, tanto él como Engels, toda la forma que tenía de entender y de presentar la utilización que hacía el capitalismo de los recursos naturales en forma crítica, que creo que es algo que continúa hasta la actualidad y en forma exacerbada, como estamos viendo con las diferentes crisis que existen. Entonces, en este punto me parece que es un libro que hace un poco de justicia al pensamiento de Carlos Marx, en términos de que lo ubica y lo pone, y de alguna manera creo que Foster lo que trata de hacer es, de alguna forma, darle una vuelta de tuerca a este concepto de alienación que trabajaba Marx, ¿no?, en donde dice que el sistema capitalista lo que produce es alienación respecto al trabajo de las personas, respecto a la vida de las personas, respecto a los recursos naturales, y va a decir, esta forma de entender y de estar en el mundo alienada que propone el capitalismo se supera, o el comienzo de su superación tiene que ver con cómo nos relacionamos con el ambiente, ¿sí?, o con la cuestión ecológica. No utiliza tanto la palabra ambiente. No utiliza tanto la palabra ambiente porque creo que también se menciona en el libro, y es un dato interesante hoy, que cualquier marca de ropa, cualquier casa que se construya, todo es ambiental, todo es sostenible, todo es sustentable, y son palabras que de alguna forma están tan aguadas, ¿no?, que no van al fondo de la cuestión, que es cómo nos organizamos para producir, quiénes se quedan con esa producción, con esa ganancia de esa producción, y no van al meollo de justamente de que cómo nos estamos organizando para producir es gran parte del problema y también gran parte de la solución, por decirlo de alguna forma. Entonces, dicho esto, me pareció que era interesante, también, como decía Martín, recuperar el momento histórico que vivimos en Chubut en relación al no es no y a todo lo que atravesamos con relación a la minería, donde la gente común, la gente de a pie empezó a decir, quizás, y esto lo pienso en voz alta, mucho más vinculado a que no querían que se comprometa y que se hipoteque el futuro de las generaciones, más que problematizar el sistema extractivista en sí, ¿no? Entonces, esto es interesante para pensar, es interesante para estudiar, en términos de que lo que se propone pensar es, nuevamente, cómo nos organizamos para producir, o sea, qué elementos hay para pensar cómo producimos, quiénes se quedan con la ganancia de lo que se produce y qué consecuencias tiene y de qué forma se puede mejorar y pensar. Entonces, básicamente eso es lo que me pareció interesante del libro. Hay otras cosas que obviamente los que tengan la oportunidad de leerlo, creo que van a quedar un par de libros en biblioteca también y están a la venta para los libros. Pueden ayudar a pensar todos estos temas, me parece, desde una mirada comunicado en forma sencilla, no tiene grandes dificultades, pero incorporan este tema. Y es un tema que me parece que lo tenemos que incorporar. Nosotros tenemos en esta facultad una tecnicatura en ambiente y una licenciatura en ambiente sin materias sociales, ¿sí?, por ejemplo, ¿no? Que también hay que empezar a pensar, porque cualquier proyecto que se produzca económico, de barrios, de lo que sea, tiene un componente social y ambiental fuertísimo,
fuertísimo, que tenemos que empezar a producir y pensar y de alguna forma dar elementos e insumos para que sean pensados en forma un poco más sólida. Me parece que es una buena iniciativa y por eso me sumé en forma independiente a los chicos y me pareció que estaba buena empezar también a debatir, ¿no? Y a pensarlo y a charlarlo entre todos, ¿no? Desde la especialidad que sea y sin especialización también. Entonces me pareció interesante la propuesta. Así que, bueno, como vivimos en una comunidad chica, a Juan lo conozco de cuando éramos jóvenes, ¿no? Más jóvenes aún. Y bueno, está esta posibilidad y bueno, un poco vinculado porque los chicos de la cátedra les interesaba este acercamiento y se dio gracias también a la facultad que nos generó el espacio. Le presentó a Juan, que él va a comentar un poco más sobre el libro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Duarte, soy el editor de la colección de Ecología y Marxismo de Ediciones IPS, militante de PTS también. Un poco, digamos, habló Martín sobre la colección. Para ir más al grano, quería comentar en un primer lugar algunas ideas centrales que pueden encontrar en el libro y después hablar un poco de la situación actual, como decía Francisco, Panqui, para los amigos. ¿En qué situación nos encontramos respecto a la naturaleza hoy? Nuestra editorial es una editorial militante, o sea, nos proponemos el objetivo de traer y poner a disposición herramientas teóricas, históricas, programáticas y políticas para poder pensar hoy qué salida dar frente a problemas acuciantes que genera, creemos, el capitalismo, a problemas que necesitamos pensar. Por eso en todo el catálogo de la editorial tenemos desde libros históricos hasta una colección de ciencia, tenemos una colección de mujer, por ejemplo, autores clásicos que hoy por hoy son difíciles de conseguir, como la obra de Gramsci, de Trotsky, de Lenin, Marx, Engels. Inauguramos una colección de ecología y marxismo rescatando una obra que es poco conocida, como decía Martín, que es la de Marx, como un autor y como un militante que pensó el problema de la naturaleza. Y el libro de Foster justamente apunta a eso y nos parece que para empezar la colección es una obra ya clásica que nos permite adentrarnos, incluso para quien no conozca mucho la obra de Marx y de Engels, es una buena introducción para conocer el pensamiento marxista desde este ángulo. Entonces, para ir un poco más rápido, John Bellamy Foster es un sociólogo, es activista ambiental, dirige una revista que se llama Monty Review, y en el libro, en la introducción, en el prólogo, cuenta cómo llega a escribir este libro. Él dice que siempre fue un militante ambiental y se consideraba marxista, pero consideraba que el aporte que tenía para hacer Marx respecto al ambiente y la naturaleza era más bien limitado. Resulta que hay algunos amigos y amigas le señalaron que esto no era así y se propuso indagar todo el desarrollo conceptual del marxismo desde esa pregunta, y lo que encuentra, dice, es un pensamiento sistemático sobre la naturaleza desde el inicio. ¿Sí? Y al mismo tiempo, bueno, una pregunta que surge, bueno, ¿por qué hay una visión así sobre el marxismo? Bueno, para decirlo en resumidas cuentas, durante todo el siglo XX, las ideas de Marx corrieron parejas con el desarrollo de la revolución, desde la Revolución Rusa en adelante, y en particular el desarrollo del estalinismo, que, para resumirlo en muy resumidas cuentas, digamos, lo que hizo fue conducir de forma burocrática los destinos de la revolución y para eso adecuar la visión del marxismo a una especie de caricatura mecánica, y eso es lo que, digamos, determinó en gran medida de lo que se conoce hoy como marxismo. Estamos en un momento de rescatar y redescubrir, digamos, las ideas de Marx y sacarles de encima toda esa herencia pesada del estalinismo. Entonces, lo que dice Foster es muchos
marxista durante el siglo XX contra esta visión mecánica. Dejaron de lado la reflexión sobre el materialismo, sobre la ciencia y sobre la ecología, y se la dejaron a un tipo de ciencia mecánica y positivista, y separaron la discusión política de la discusión científica y sobre el materialismo. Entonces, una tarea del libro es mostrar cómo en Marx hay una reflexión muy importante que es sobre ciencia, materialismo y ecología. Entonces, dicho esto, aprovecho, les cuento que en la colección de ciencia y marxismo editamos a varios autores que son parte de una tradición marxista en ciencia. Steven Roth, neurocientífico, Hilary Rose, autora de la ciencia, Richard Lewontin y Richard Levins, son parte de una tradición que profundizó estas ideas del marxismo en ciencia, haciendo ciencia en diferentes disciplinas, desde la neurociencia hasta la ecología de poblaciones, la genética, etc. Bueno, previo a sacar este libro, editamos esos autores que son muy interesantes. Y el objetivo que se propone Foster es un objetivo muy concreto, que es, frente a los desafíos del movimiento ambiental, aportar una mirada que sea a la vez una mirada materialista, pero un tipo de materialismo no reduccionista. Porque lo que dice es que dentro del ambientalismo hay también miradas idealistas, románticas, que frente a la crisis a que nos lleva el capitalismo, proponen una conceptualización abstracta y más bien volver hacia atrás a un estado, digamos, de naturaleza, un estado precapitalista, o no plantear los problemas históricamente como problemas concretos, como por ejemplo, bueno, cómo es la producción, cómo se producen alimentos, energía, transporte, sino con conceptualizaciones dualistas y abstractas, sin discutir el capitalismo. ¿Sí? Eso es una situación que vemos hoy dentro de lo que es los debates ambientales. Existe todo un sector de compañeras y compañeros que militan y militamos juntos codo a codo, pero tienen una visión donde la clase obrera, por ejemplo, digamos, no es un sujeto revolucionario de cambio, donde el marxismo se confunde con el stalinismo, y más bien aparece una política de movimientos sin determinaciones históricas concretas. Entonces, la propuesta de Foster es, bueno, ¿qué tiene para decir el marxismo frente a esta situación? Y primera idea central del libro, cuando Foster empieza a analizar el pensamiento de Marx, lo que encuentra es que, de entrada, ustedes saben, digamos, ubicamos a quienes no conocen a Marx y Engels en el siglo XIX, aproximadamente 1840. Marx y Engels Marx es filósofo, los dos son radicales, están peleando contra la monarquía en Europa, son parte de un movimiento democrático radical, y van viendo dentro de la filosofía de Hegel, son el sector más de izquierda, que plantea sacarse de encima un gobierno monárquico e instaurar una sociedad más parecida a la de la Revolución Francesa. Ahí comienza el desarrollo del pensamiento de Marx. Y en ese pensamiento, Marx y Engels se van a ir haciendo revolucionarios y van a ir viendo que el problema es el capitalismo. Pero conceptualmente hay una reflexión sobre la alienación de la naturaleza. Entonces, Marx hace su tesis de filosofía sobre la filosofía de Epicuro, buscando un tipo de materialismo que no sea teleológico, porque estaban enfrentando a las visiones religiosas que planteaban que estaba todo determinado por Dios, por entidades superiores, etc. Entonces empiezan a indagar Marx y Engels qué tipo de concepción materialista pueden sostener, pero un tipo de materialismo que no sea un materialismo mecánico. La reflexión que hace Marx sobre la naturaleza es cómo el ser humano, que es un ser natural que produce por medio de la naturaleza y que es parte de la naturaleza, ve la naturaleza como algo exterior. ¿Sí? A eso lo denomina alienación de la naturaleza, como si fuera una cosa externa y otra. Y la idea central de Foster, y que recupera de Marx, es que el hecho de que la naturaleza se nos presente como algo externo está ligado al hecho de que el capitalismo aliena
a la humanidad de lo más propio que tenemos, que es producir de forma social y cooperativa, y a esa producción social y cooperativa la transforma en una producción privada. Entonces, alienación de la naturaleza, alienación del trabajo, en Marx están ligados desde el principio. Entonces, hay una frase de Marx que yo puse ahí que básicamente lo que dice es: esta situación es la que hay que explicar. ¿Cómo puede ser que la naturaleza se nos presente como una cosa completamente externa, completamente mecánica, como una cosa ahí a explotar? Y a donde encontramos desarrollada esta situación es en el capitalismo, que al mismo tiempo nos presenta el trabajo como algo que nos oprime, que nos sirve para explotarnos cada vez más. La tecnología, la técnica que desarrolla el capitalismo, Marx va a analizar cómo se nos vuelve en contra y hace que sea, en vez de mayor liberación, mayor explotación. ¿Sí? Bien. Bueno, hay una serie de críticas que va a contestar Foster. Ahí yo puse un poquito el desarrollo que pueden encontrar en el libro, ya les decía recién. Bueno, ¿qué tipo de materialismo propone Marx Engels? En un recorrido que va a rescatar las ideas de Epicuro como el ilustrador de la antigüedad, Epicuro, Lucrecio, un camino que va por la filosofía desde Epicuro, Lucrecio, hasta los pensadores de la ilustración. Pero Marx y Engels, digo siempre Marx y Engels porque los dos, digamos, tienen un desarrollo paralelo, van a plantear un tipo de materialismo no contemplativo. O sea, en la reflexión de Marx y Engels no solamente se trata, como dice en la tesis 11